En 1944, en la Universidad de Minnesota, el Dr. Key llevó a cabo lo que se convertiría en uno de los estudios psicológicos más perturbadores en la historia de Estados Unidos. 36 objetores de conciencia, hombres que se negaron a luchar en la Segunda Guerra Mundial, se ofrecieron como voluntarios para ser sometidos a la inanición. Durante 6 meses, se les alimentó con aproximadamente 1.800 calorías por día mientras realizaban trabajos pesados. Luego, durante 3 meses de rehabilitación, se les volvió a alimentar lentamente. Los resultados fueron horribles. Los hombres se obsesionaron con la comida, coleccionando recetas, lamiendo sus platos, algunos incluso contemplando el canibalismo. Experimentaron depresión severa, automutilación y cambios de personalidad tan profundos que varios nunca se recuperaron por completo. Un hombre, está documentado, se cortó 3 dedos con un hacha, aunque no podía recordar si fue deliberado o no. El experimento fue diseñado para ayudar a comprender cómo volver a alimentar a las poblaciones hambrientas en la Europa de la posguerra. Se llevó a cabo en el sótano del laboratorio de la Universidad de Minnesota, en un edificio anodino que todavía existe hoy. Sé todo esto porque soy consultor de demoliciones. Era consultor de demoliciones. Hace 3 semanas, la universidad finalmente aprobó la demolición del antiguo laboratorio, el edificio donde se realizó el experimento. La mayor parte había sido abandonada desde la década de 1980, considerada demasiado anticuada y demasiado costosa para renovar. Mi trabajo era inspeccionar la estructura, identificar cualquier material peligroso y trazar la forma más segura de derribarla. Entré un martes por la mañana, solo. El edificio olía mal desde el momento en que entré. No el moho y la podredumbre habituales que se encuentran en los edificios abandonados. Esto era más agudo, más orgánico. Como la planta de procesamiento que había inspeccionado hace unos años, pero con un trasfondo de algo avinagrado y asqueroso. Los pisos principales eran estándar, con oficinas despojadas, laboratorios vacíos y el polvo acumulado de décadas. Mis pasos hacían demasiado eco. Los planos arquitectónicos mostraban 4 pisos, pero cuando revisé las escaleras, encontré marcas para un sótano que no estaba en ninguna de mis documentaciones, excepto una pequeña nota en la parte de atrás. La curiosidad profesional es un problema en mi línea de trabajo. Debería haberlo dejado estar. Las escaleras eran estrechas, de hormigón institucional que había sido pintado de gris hace años. Mi linterna captó algo en las paredes mientras descendía, rasguños profundos, que corrían paralelos por el hormigón en grupos de 5. Como si alguien hubiera arrastrado las uñas por las paredes con la suficiente fuerza como para desgastar la piedra. El sótano era un largo pasillo bordeado de pequeñas habitaciones. Celdas, en realidad. Cada una tenía un marco de cama estrecho, un pequeño escritorio y una sola bombilla desnuda en lo alto. La nota en mi documentación decía que este nivel se había utilizado para la observación prolongada durante varios estudios. Las habitaciones todavía tenían números estampados en las puertas, S1 a S36. 36 habitaciones. 36 sujetos. Sentí frío a pesar de mi chaqueta. Los rasguños estaban por todas partes aquí abajo, en los marcos de las puertas, los pisos, incluso los techos. En una habitación, alguien había tallado palabras en el yeso, todavía hambriento, todavía hambriento, todavía hambriento, repetido en espirales maníacas que cubrían toda una pared. La escritura a mano se degradaba a medida que avanzaba, volviéndose menos controlada, más irregular. Al final del pasillo había una pesada puerta de acero con múltiples cerraduras. Un letrero decía, observación a largo plazo. Personal autorizado solamente, Dr. Kess. Las cerraduras ya estaban abiertas. Debería haberme ido. Dios, debería haberme ido. La habitación de más allá era grande, tal vez 12 por 18 metros, con un techo que desaparecía en la oscuridad por encima del alcance de mi linterna. El olor me golpeó como un puño, ese olor a planta de procesamiento intensificado 100 veces. Y debajo de él, algo más. Algo que hizo que mi cerebro trasero gritara. Había camas dispuestas en filas ordenadas. 36 camas. 23 de ellas estaban ocupadas. Necesito que entiendas, he visto cuerpos antes. Accidentes en obras de construcción, algunos suicidios en edificios que he inspeccionado. Sé cómo se ve un cadáver. Estos no eran cadáveres. Se estaban moviendo. No mucho.
Solo el lento subir y bajar de la respiración. Y estaban mal. Incluso en la tenue luz de mi linterna, podía ver que estaban mal. Esquelético no era suficiente para describirlo, estos eran cuerpos que se habían consumido a sí mismos, que habían quemado cada gramo de grasa y luego habían comenzado con el músculo, dejando solo piel estirada sobre hueso y tendón. Pero eran demasiado largos. Las proporciones no eran correctas. Sus dedos se extendían mucho más allá de donde deberían terminar los dedos, con uñas que habían crecido gruesas, amarillas y curvadas. Sus articulaciones se abultaban grotescamente, rodillas y codos hinchados al doble de su tamaño normal. Y sus ojos. Cuando mi luz recorrió la cama más cercana, los ojos se abrieron de golpe. Eran enormes, ocupando casi la mitad de la cara, con pupilas dilatadas tan anchas que parecían negras. Reflejaban mi linterna como los de un animal. La boca de la cosa se abrió, y escuché un sonido que nunca olvidaré, un chasquido húmedo y desesperado, como si alguien intentara hablar con la boca llena de saliva. Su mandíbula se distendió demasiado, y vi que sus dientes habían cambiado, se habían vuelto más afilados, más numerosos. Entonces se movió. Nunca he visto nada acelerarse así. En un momento estaba inmóvil, al siguiente estaba erguido en la cama en cuclillas, con la cabeza ladeada en un ángulo que rompería el cuello de una persona normal. No se movió suavemente, se movió a la posición, como un vídeo que se salta fotogramas. Todos y cada uno de ellos estaban despiertos ahora. 23 pares de esos ojos enormes y hambrientos fijos en mí. Corrí. Detrás de mí, los escuché venir, no pasos, sino un sonido horrible de arrastre, como si se estuvieran moviendo a 4 patas. O más de 4. No miré atrás. Subí las escaleras y las tomé de 3 en 3, con los pulmones ardiendo, el corazón latiendo con tanta fuerza que pensé que iba a estallar. Algo me agarró el tobillo. Caí con fuerza, con la barbilla golpeando contra los escalones de hormigón. Aturdido, miré hacia atrás. Uno de ellos me había atrapado. Su mano, si se le podía llamar así, se envolvió completamente alrededor de mi pierna, con esos dedos alargados que se encontraban en el otro lado. Su cara estaba a centímetros de la mía, y pude ver cada detalle en la iluminación de emergencia de la escalera. Había sido un hombre una vez. Pude ver eso en la estructura ósea, en los restos de humanidad que aún se aferraban a sus rasgos. Pero la inanición lo había refinado en algo más, algo que la evolución nunca pretendió. Su piel era translúcida, con venas azules visibles debajo como un mapa. Sus ojos eran desesperados, hambrientos, locos. Su boca se abrió más de lo que debería ser posible, y vi su garganta convulsionando, con saliva corriendo por su barbilla en chorros. El olor de su aliento era indescriptible, podredumbre y ácido estomacal y algo químico. Habló. Hambriento, susurró, con voz de hojas secas. Tan hambriento. Le di una patada en la cara con mi pie libre. Algo crujió. No me soltó, pero retrocedió lo suficiente como para que pudiera soltar mi pierna. Subí las escaleras a gatas, luego me puse de pie y corrí. Llegué al piso principal. La salida estaba justo allí, la luz del día visible a través de las ventanas sucias. Lo iba a lograr. Entonces los volví a ver. Estaban en el pasillo por delante, 3 de ellos, bloqueando la puerta. Deben haber sabido otra forma de subir. Se movían de esa horrible manera de stop motion, moviéndose de un lugar a otro, con la cabeza moviéndose en sacudidas bruscas, como de pájaro, para rastrear mi movimiento. El del medio llevaba los restos podridos de lo que pudo haber sido una insignia de voluntario de la UDM. Pude distinguir el año, 1945. 78 años. Habían estado allí abajo durante 78 años. Miré a mi alrededor frenéticamente y vi otra escalera que subía. Me lancé hacia ella, escuchando ese arrastre detrás de mí de nuevo. Subí un piso, luego otro. Ya estaba en el tercer piso, corriendo por un pasillo de oficinas vacías. Allí, una ventana y una escalera de incendios afuera. No reduje la velocidad. Levanté los brazos y me lancé por el cristal. Aterricé en la escalera de incendios con la suficiente fuerza como para ver estrellas, con cristales incrustados en mi chaqueta y cabello. Debajo de mí, los escuché arrojarse contra el marco de la ventana, incapaces o no dispuestos a seguir. A medias subí, a medias caí por la escalera de incendios y corrí hacia mi camioneta.
Estaba a 1 milla de distancia antes de dejar de temblar lo suficiente como para conducir correctamente. No le dije a nadie. ¿Quién me creería? Llamé a la universidad y les dije que el edificio era estructuralmente inestable, que tendríamos que sellarlo antes de que pudiera proceder la demolición. Dijeron que se encargarían de ello. Eso fue hace 3 semanas. Al principio, pensé que estaba bien. Conmocionado, claro, pero bien. Me había asustado, había escapado, se había terminado. Luego empecé a tener hambre. No un hambre normal. Esto era otra cosa. Comía una comida completa, una comida enorme, más de lo que normalmente comería, y 1 hora después, volvía a estar hambriento. No solo con un poco de apetito. Genuinamente, dolorosamente hambriento, como si no hubiera comido en días. Fui a un médico. Me hizo pruebas. Todo salió normal, dijo. Mi metabolismo estaba bien. Sugirió que podría ser psicológico, me dio el número de un terapeuta. Pero no es psicológico. Lo sé porque he perdido 7 kilos en 3 semanas, a pesar de comer constantemente. Lo sé porque cuando miro mis manos, mis dedos parecen más largos. No mucho. Solo un poco. Lo suficiente como para que me dé cuenta cuando estoy escribiendo o sosteniendo un tenedor. Lo sé porque me duelen las articulaciones. Mis rodillas crujen cuando me levanto, y se sienten hinchadas, calientes al tacto. Lo sé porque anoche, me miré en el espejo y mis ojos parecían demasiado grandes para mi cara. Lo sé porque no puedo dejar de pensar en la comida. Cada pensamiento vuelve a ella. Sueño con comer, me despierto con la mandíbula dolorida por rechinar los dientes. He empezado a coleccionar recetas obsesivamente, las he impreso y he cubierto las paredes de mi apartamento con ellas. Cuando como, me sorprendo lamiendo mi plato. Ayer, me sorprendí calculando el contenido calórico del perro de mi vecino. Lo sé porque el hambre ya no está en mi estómago. Está en mis huesos, en mis células, en mi ADN. Me está reescribiendo de adentro hacia afuera. Pasé por el edificio ayer. Había vehículos de mantenimiento de la universidad afuera, y trabajadores instalando paneles de acero pesado sobre todas las ventanas y puertas. Un nuevo letrero decía, condenado, prohibida la entrada, estructura peligrosa. Lo están sellando. Sellándolos dentro. Pero es demasiado tarde para mí. Escribo esto como una advertencia. El experimento de la hambruna de Minnesota no terminó en 1945. Todavía está en curso. Esos hombres se ofrecieron como voluntarios para ser sometidos a la inanición por la ciencia, para ayudar a la humanidad, y algo en ese proceso los convirtió en algo que no debería existir. Tal vez fue la duración, la inanición durante tanto tiempo que sus cuerpos se adaptaron de maneras imposibles. Tal vez fue algo más, algo en ese edificio, en ese sótano. Ahora no importa. Lo que importa es que puedo sentir que está sucediendo. Los cambios se están acelerando. Mis dedos definitivamente son más largos hoy. Tuve que cambiar el tamaño de mi teclado en el trabajo. Mi mandíbula hace clic cuando mastico, como si los huesos se estuvieran aflojando, preparándose para extenderse. Tengo tanta hambre que apenas puedo pensar, y comer ya no ayuda. Nada ayuda. Anoche, sentí la necesidad de volver. Volver a ese edificio, volver a ese sótano. El hambre me llama allí, susurra que el alivio está esperando en la oscuridad con los demás. Que ahora pertenezco allí. Que siempre he pertenecido allí. Estoy tratando de resistirme. Estoy tratando con todas mis fuerzas de resistirme. Pero tengo tanta hambre. Y mi contrato de arrendamiento vence el mes que viene. No creo que lo vaya a renovar. Si estás leyendo esto, mantente alejado del antiguo laboratorio del campus de la Universidad de Minnesota. No te acerques. No intentes investigar. Ya lo han sellado, pero los sellos se pueden romper. Y hagas lo que hagas, si alguna vez estás cerca de ese lugar y escuchas ruidos de rasguños provenientes del subsuelo, si hueles ese olor a planta de procesamiento mezclado con vinagre y cosas raras, corre. Porque todavía tienen hambre. Todavía tenemos hambre. Y no creo que pueda resistir mucho más. Mis dedos son demasiado largos para escribir cómodamente. Termino esto aquí. Hay 36 camas allí abajo. Creo que una de ellas siempre fue mía.